Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado el eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy.
Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Muy bienvenidos a un nuevo domingo, a un nuevo culto dominical. Hoy con la característica de que es el primer domingo del nuevo mes. Y por ende, pues vamos a unirnos con los cientos de miles de iglesias alrededor de la tierra que son verdaderamente cristianas, bibliocéntricas y cristocéntricas y que celebran el primer domingo del mes la Cena del Señor. Nosotros también lo hacemos. Así que sobre eso también va a estar nuestro tema de hoy. Yo siempre esperando y deseando y orando que ustedes estén bien, que en medio de estas situaciones que estamos viviendo, que son cada vez más complicadas tal vez, sin embargo estemos tranquilos, estemos confiados y estemos fortalecidos en la fe, buscando del Señor en todo tiempo posible, porque los tiempos son malos, como dice la Sagrada Escritura. Y especialmente con nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños, que tenemos que estar preparados y fortalecidos para darles la respuesta y para darles el ejemplo que ellos necesitan. Bueno, entonces vamos ya en la base bíblica, que hoy la vamos a tener en la Epístola a los Hebreos, capítulo número 9. Epístola a los Hebreos, capítulo número 9, vamos a leer los versículos del 11 al 22. Hebreos 9, del 11 al 22. Si usted tiene su Biblia de papel, excelente. Si usted tiene otra versión, pues puede ser que varían un poquito los términos, pero el mensaje es el mismo. Entonces voy a leer Hebreos capítulo 9, del 11 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese es nuestro texto para hoy y sobre eso vamos a meditar en esta oportunidad. Gracias por estar ahí o por visitar después la página y deleitarse con la palabra de Dios.
Te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, nuestro Redentor, suplicamos tu clemencia, tu perdón, la limpieza de nuestro corazón, para que nuestros sentidos, nuestro ser íntegro, Señor, pueda ser buen receptor de tu palabra para nuestro bien y para que con la vida que tú vas transformando en nosotros te demos gloria, te demos honor y demos testimonio de tu poder y de tu amor para con nosotros. Muchas gracias, bendito Señor, y ahora guíame, por favor, guíanos para poder meditar tu palabra con temor reverente y con la intención segura y formal de poder obedecer, de poder recordar y practicar lo que tú nos mandas. Asimismo, de fortalecer nuestras convicciones también, para que estemos, Señor, seguros de lo que tú nos estás revelando en esta oportunidad. Te adoro y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, si usted se dio cuenta, habla bastante de sangre, ¿verdad? Y hoy, pues, lamentamos mucho, pero las noticias hablan tanto de sangre, porque sí, hay tanto derramamiento de sangre por las calles, las plazas, por las carreteras, y en el tiempo que estamos viviendo, pues nos toca ver en los noticieros o en los diarios de papel tanta sangre derramada por todos lados y a cada momento, como resultado de accidentes, de crímenes, de atentados armados y aún de golpes, pues hay derramamiento de sangre. Y pues yo creo que no tenemos el suficiente conocimiento del valor de nuestra sangre, porque usted se da cuenta, posiblemente, no sé si pasa en su país, lo más seguro es que sí, si es especialmente en Latinoamérica, hay quienes venden su sangre, tal vez porque están adictos a alguna droga o algún licor, pero ya cuando se les acaban sus fuentes, entonces resultan hasta vendiendo su sangre para bancos de sangre, para bien de que haya existencia para transfusiones o lo que sea, porque no tiene el concepto, la conciencia del valor que tiene la sangre humana. Nosotros, según dicen los médicos, los científicos, dicen que dependiendo de la contextura del cuerpo humano, porque hay grandes, hay más pequeños y hay muy pequeños, y hay delgados y hay más gorditos, pues dependiendo de eso, tenemos entre 4,5 y tal vez 6 o 6,5 litros de sangre circulando por nuestras venas, por nuestras arterias, por nuestras células, por nuestros vasos. Y esa sangre fue diseñada por nuestro Creador con funciones específicas y las principales de ellas podemos mencionar que es para transportar, proteger y regular. Y antes de decirle los apuntes que tengo por acá, leo el libro de los Hechos, capítulo número 17, leo un pasaje del 24 al 27, dice Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Leí Hechos capítulo número 17 del 24 al 27. La sangre que circula pues en nuestro organismo fue creada por Dios y con un propósito especial, darnos vida, y esa vida tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que busquen a Dios, dice. Es el propósito más grande que el ser humano debe tener.
Pues le decía que 3 de las principales funciones de la sangre, según los médicos, es transportar, proteger y regular. ¿Transportar qué? Bueno, oxígeno, hormonas y nutrientes a las células, que son las que mantienen vivo y activo nuestro cuerpo. ¿Proteger qué? Bueno, proteger el organismo de enfermedades e infecciones a través de la alerta de los glóbulos blancos. Eso lo regula, también lo protege la sangre. Pero también regula la temperatura de algunos órganos internos como el hígado, el corazón, los riñones, el páncreas y otros. De manera que la sangre que circula por nuestro cuerpo tiene un valor muy especial. Ya va a ver usted más adelante lo que incluso la palabra del Señor dice acerca de la sangre. Y aquí en este pasaje, bueno, desde el libro de Éxodo, capítulo 24, el Espíritu Santo revela que el tabernáculo que llevaba el pueblo de Israel en el desierto, en el tiempo de Moisés, era una figura profética del santuario que Moisés vio en visión en el cielo. Porque la palabra del Señor dice, como el modelo que viste en el cielo, así harás el tabernáculo en la tierra. Y no obstante que ese tabernáculo en la tierra se hizo de materiales terrenales y se hizo de manera temporal, porque así iba a ser, y terrenal, sin embargo, ya ahí se observaba una profunda reverencia al Señor, porque era Dios el que había mandado hacer eso, y cuando se decía que ese tabernáculo debería tener el lugar santo y el lugar santísimo, el atrio afuera, el lugar santo para los sacerdotes y el lugar santísimo para la comunión específica con Dios, dice la palabra del Señor que solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Tenía que llevar sangre, dice la palabra del Señor. Aquí en Hebreos, donde yo leí en el capítulo 9, dice el versículo 22, que fue el último que leí, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la versión internacional dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero ya vamos a ver qué sangre. Ahora, en el capítulo 9, versículo 7 dice, le voy a leer tal vez unos versículos anteriores, porque para que veamos la distribución que había en el tabernáculo terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahí donde estamos, Hebreos 9, 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. Esta parte del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La parte, el lugar santo para los sacerdotes. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, versículo 7, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero esa sangre no era sangre humana. Esa sangre era lo que leímos en el texto donde dice que de toros y machos cabríos, esa era la sangre que se derramaba en esos sacrificios. Y con eso estamos diciendo que la sangre es importante para Dios. Aquí viene la primera cosa que le dejé pendiente. Porque dice, porque en ella está la vida. La Biblia dice, en Levítico 17:11, dice que la vida del cuerpo en la sangre está. De manera que cuando los machos cabríos y los toros eran sacrificados, entonces estaban dando su vida en favor del pecador.
El pecador era el dueño del toro, del macho cabrío, que lo ofrendaba, lo daba, para que lo degollaran, para que se cubriera su pecado. Y así ocurría, pero no lo remitía, solamente lo cubría. Y eso era en el antiguo pacto. Pero desde entonces Dios dio las instrucciones de que cuando se sacrificaba un animalito, si fuera toro, si era macho cabrío, si era corderito, la sangre fuera colocada aparte o en lugares consagrados. Pero dice que la sangre nunca debía ser comida, o nunca debía ser quemada, o nunca debía ser derramada, porque en la sangre está la vida. Y también lo dice en Génesis 9:4, dice que no se debe comer la sangre, porque en ella está la vida. Y desde ese antiguo pacto, pues ya había dolor en el derramamiento de sangre. A nosotros hoy nos estremece lo que le digo, lo que vemos por todos lados, sangre humana por causa de heridas, de golpes, de atentados, de cuantas cosas. Pero en aquel tiempo, no obstante que eran animalitos, ya dolía porque seres vivientes y eran inocentes que tenían que ser sacrificados, dando su sangre para cubrir del pecado de la justa ira de Dios. Cubrir. Ahora, si vamos al texto que estamos hablando ya un poquito más en específico, tenemos que decir que aquí se está hablando de la sangre del nuevo pacto. Esa sangre ya no era sangre de animalitos. Esa sangre ya está hablando de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no obstante que hablamos del valor de la sangre en nosotros, del valor de la sangre aún de los animalitos, porque la sangre es valiosa para Dios, pues en ella está la vida, dice su palabra. Entonces, ¿cuánto más el precio de la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuánto más? Pero vea usted, paradójicamente, desde el libro del profeta Zacarías, que es uno de los últimos del Antiguo Testamento, ya se profetizaba qué menosprecio iba a tener la vida del Santo Mesías que habría de venir. O sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías, ¿verdad? Menospreciado, dice, y despreciado entre los hombres. Así iba a ser y así fue. Pero desde entonces ya se profetizaba, que dice en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Recuerda eso? Está profetizado en Zacarías, muchos años, cientos de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda cuánto le ofrecieron a Judas por la vida del Cordero de Dios, por la vida de Jesús? ¿Recuerda cuánto le dieron? 30 piezas de plata. Y aquí en Zacarías dice: y me dijo Jehová, el Padre, échalo al tesoro, o sea, las 30 piezas de plata, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Desde entonces Dios profetizó: hermoso precio con el que me han apreciado. Ese fue el precio que le dieron a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno sigue leyendo en el capítulo 13 de Zacarías, dice algo hermoso. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea que aquellos que negociaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Judas y los sacerdotes de ese tiempo, negociaron la vida de nuestro Señor Jesucristo, no le dieron ningún valor. Para ellos no valía nada, por eso dieron esas piezas ahí. Pero para nosotros, dice, es un manantial de purificación de nuestros pecados para toda la vida. ¡Qué grande bendición! Cuando nuestro Señor Jesucristo, pues, celebró e instituyó la Cena del Señor, en varios textos está esto, entonces Él usó dos elementos. Pero antes de eso, cuando se celebraba la Pascua, se recordaba la muerte de todos aquellos miles de corderos
que fueron muertos en Egipto, para que con su sangre fueran manchadas o pintadas los umbrales de la casa y los parales, en donde habían creyentes adentro, donde había obedientes adentro, la sangre de los corderitos. Y por esa sangre, Dios había prometido en Éxodo 12 que al ver esa sangre, la muerte pasaría de largo, el destructor pasaría de largo y no entraría a dañar a ninguno que estuviera adentro, porque la sangre era la señal de que adentro había creyentes salvados por la sangre de los corderitos. Salvados no para vida eterna, sino salvados de la muerte, para la sangre de los corderitos. Y cada vez que celebraban o celebran todavía los judíos la Pascua, todavía comen el cordero, o comían el cordero asado, como fue instituido en el Éxodo, todavía como la figura central de la ceremonia, el corderito, un corderito sacrificado. Ahora, para nosotros, el Señor reveló, para los cristianos nacidos de nuevo, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él reveló, cuando instituyó esta cena del Señor, Él instituyó esto y usó dos elementos. Pero aquí en San Mateo, capítulo número 26, versículos 27 y 28, aunque está en otros pasajes, también dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, todos aquellos sacrificios de los animalitos eran el antiguo pacto, el antiguo pacto. Ahora el Señor instituye el nuevo pacto y lo instituye con su sangre, sin mancha y sin contaminación. Y Él dice, usa la figura del pan y dice, este pan es... Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí usó la figura del pan, y luego usó la figura del jugo de uva, que les dio a sus discípulos también. Ya no trajo cordero, porque Él era el cordero, cordero de Dios, ya no que cubre el pecado, sino que lo remite, lo saca, lo expulsa, lo destruye. Aquella sangre de los animalitos en el antiguo pacto solamente cubría el pecado, pero no lo erradicaba. Ahora, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sí se erradica el pecado de todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, habiendo estado verdaderamente arrepentidos de nuestra vida pasada, arrepentidos de nuestra ignorancia, arrepentidos de nuestra rebeldía, arrepentidos de nuestra maldad, arrepentidos de nuestra desobediencia, de nuestros vicios y de tantas cosas que nosotros hicimos o hemos hecho, y arrepentidos para pedirle al Señor su presencia y que su sangre, que es la fuente que dice Zacarías, el manantial que dice Zacarías, nos limpie de todo pecado. Y luego, como fuente, nos sigue limpiando todos los días, porque todos los días todavía seguimos pecando, aunque ya no de manera tan escandalosa ni tan descarada como era antes que lo hacíamos, pero sí seguimos pecando porque estamos en esta carne. Pero esa fuente, cada mañana, dice la palabra del Señor, nuevas son sus misericordias para perdonar los pecados que hayamos cometido, porque el que está limpio, le dijo al apóstol Pedro al Señor Jesús, porque el que está limpio, porque el que está bañado, lo único que necesita es lavarse los pies. Eso es un simbolismo, como quien dice, ya somos salvos, lo único que tenemos que hacer es hincarnos cada mañana y decirle, Señor, perdóname por favor, porque yo he fallado, yo he pecado, yo he desobedecido, yo he dañado. Perdóname, Dios mío, todo lo que tú sabes, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Él nos perdona, porque la fuente funciona para erradicar nuestros pecados. Voy a detenerme un momentito para la alabanza, pero antes de eso quiero decirle, para los hermanos que ven esta transmisión, quiero decirles que han habido modas que han venido al pueblo de Dios y una de las, pues, perdón por la palabra modas, pero tal vez costumbres,
una de las cosas que se hacen, hemos oído en muchos hermanos, es que invocan la sangre de nuestro Señor Jesucristo para protección. Como quien dice, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, por favor hazme invisible. Hermanos, ese es un mal uso del propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó, su preciosa sangre, y digo preciosa por el precio, preciosa sangre que Él derramó, es la llave que abre la puerta a todas las bendiciones que el Padre nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, como el perdón, la purificación, la redención, el rescate, la salvación y la vida eterna. De manera que invocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo con otros propósitos es menospreciarla. Entonces yo se lo digo porque especialmente el propósito de la sangre, de la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él dio en la cruz del Calvario es limpiarnos de todo pecado, erradicar de nosotros el pecado para salvación y vida eterna. Espero que, estoy un poquito corridito, sé que sí, pero espero que con todo y eso esté un poquito entendible la meditación que le estoy compartiendo en esta oportunidad. Nos vamos a detener por un momentito y vamos a escuchar la alabanza o participar de ella y luego volvemos para una nueva reafirmación pequeña acerca del tema que hoy estamos meditando. Mientras tanto, si quiere, prepare su Biblia en Primera Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mientras la alabanza transcurre, usted ya lo tiene listo y así nos reunimos una vez más para despedir esta meditación con una conclusión. Creo yo que nos puede servir bastante también. Entonces, por aquí los espero. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito,
te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Muchas gracias por permanecer ahí para que también juntos meditemos la conclusión de este tema. Antes de leer el texto que le dije, quisiera decirle lo siguiente. Muchos dicen, por lo menos en nuestro país, y supongo yo que en Latinoamérica también, por lo menos, y no también en otros países, dicen que todas las personas de la tierra tienen un precio en dinero. Que dice, todos tenemos nuestro precio, así le dicen por ahí a la gente. Ya te voy a llegar al precio, ya voy a ver cuál es tu precio. Y efectivamente, eso se usa, no que efectivamente así sea. Eso se usa en muchos casos, porque por ejemplo usted se da cuenta que con dinero se compran voluntades, y eso le estoy hablando de corrupción, por ejemplo, en muchos de los gobiernos del mundo. Y no solamente en los gobiernos, sino en otro tipo de actividades. Se compran voluntades. Con dinero se compran contratos. Por ejemplo, en el ambiente deportivo, si es un boxeador, por ejemplo, si es famoso, se tiene que negociar con dinero cuánto quiere para poder enfrentar a un oponente. Si es en el fútbol, por ejemplo, si se quiere un jugador de aquel equipo porque es un jugador fantástico, entonces se tiene que negociar con el dueño del otro equipo cuánto vale ese vendedor. O sea, tiene precio. Y le pone precio en millones, por cierto. Y en lo que respecta a la farándula también, los artistas también, es por negocios de dinero que pueden participar en algunas grabaciones. En la política ocurre, lamentablemente. En la industria y el comercio también ocurre, porque ahí hay corrupción, ahí hay negociaciones, lamentablemente. Y tal vez uno de los casos más dramáticos es en el rescate de una persona secuestrada. Ahí se mueven cantidades de dinero. Y si usted busca en el internet acerca de los rescates más caros que se hayan pagado en la historia, usted se va a quedar asombrado de los millones que se han pagado para el rescate de una persona, porque una persona vale millones, según los negociadores. Y de verdad, hay por unos que se da poco, pero no es tan poco, y otros por los que se da mucho, que es verdaderamente asombrosamente mucho, con tal de que le rescaten su vida, porque tal vez para los secuestradores, tal vez la persona no tiene valor, pero para la persona y para la familia tiene un gran valor que están dispuestos a pagar, a hacer lo que sea, con tal de rescatarle su vida. Así es. Y entonces prácticamente resulta
siendo como dicen los dichos por ahí, a cada persona en la tierra tiene un precio. Pero, y mire, y nuestro Señor Jesucristo participó de eso también, de ese menosprecio tan terrible, porque a Judas le dieron 30 piezas de plata por su vida. 30 piezas de plata por la vida del Hijo de Dios, por la vida del que es la vida, el dador de vida, el sustentador de la vida. 30 piezas de plata dieron. Pero sin embargo, los cristianos verdaderos deben de saber que no tienen ningún valor terrenal. Su vida no tiene ningún valor terrenal. O sea, quiero decir, no valor, perdone, un precio terrenal no lo tiene. En Primera de Pedro dice cuál es el precio de un cristiano verdadero, de un redimido por nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Y si habla de rescate, está hablando de que estábamos secuestrados, o de que estábamos esclavizados. ¿Por quién? Por Satanás, por el pecado. Pero dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Con qué fuisteis rescatados? No con cosas corruptibles, mire cómo le llama al oro o plata, corrupción, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso vale usted si tiene a Cristo en su corazón. Eso valgo yo. La vida de Cristo, la sangre de Cristo, y eso, hermanos, no tiene precio en la tierra. Yo le dije valor anteriormente, pero perdón el término. No tiene precio en la tierra. Nosotros, nuestro precio es la sangre de Jesucristo. La vida de Jesucristo es el precio de nuestra vida. Así que, por favor, no se deje engañar. Por favor, no se desanime de que su vida no vale nada, como decía una canción hace tiempo, porque ¿cómo que no cuesta la vida? Claro que sí, le cuesta a nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano le cuesta a nuestro Señor Jesucristo su propia sangre. Eso es lo que conmemoramos hoy, la cena del Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él dio su vida por todas las heridas y el traspasar de su costado toda su sangre, con tal de que nosotros pudiéramos ser rescatados para la vida con Él eternamente, con la sangre del nuevo pacto. Que el Señor le bendiga y que esta meditación imperfecta le sea de bendición a su vida y también para compartirla con alguien más. Valemos mucho, nuestro precio es altísimo, valemos la vida, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No menosprecie su vida, no la destruya, no la comprometa mal, no la eche a perder. Jóvenes, no echen a perder en la primera mitad de su vida la segunda mitad. Valórenla, cuídenla, porque vale mucho, mucho, mucho para Dios y debe valer para usted también. Oh, Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque nos recuerdas a través del Espíritu Santo en tu palabra el valor que tenemos para ti, el amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos amaste tanto que diste tu vida en la cruz, con tal de rescatarnos a nosotros del engaño y de la corriente de perdición en donde íbamos. Bendito seas, Señor, tu santo nombre, sea glorificado tu nombre para siempre. Y concede, Señor, que con estas palabras alguien vuelva a ti, porque tal vez se había alejado, o alguien se entregue a ti, porque tal vez no lo había entendido, y que haya frutos para tu gloria en la vida de algún oyente. Te doy pues las gracias, y que sean benditos los que están ahí o los que estarán también. Y, Señor, que puedan experimentar algo nuevo en sus vidas después de escuchar este mensaje, para gloria tuya. Por Jesucristo y para Jesucristo, toda la gloria. Amén. Bueno, la gloria para el Señor
el gozo y la gratitud para nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar ahí. Y si el Señor nos permite, el miércoles una vez más con un nuevo tema familiar. Espero que esté ahí. Hasta pronto. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, esplendor, por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Levantamos Jesús en alto.